Buenas tardes, hoy vamos a empezar el tema 5 de restricciones de integridad, donde veremos varias maneras para definir en la base de datos cómo queremos que sean los datos para considerarlos íntegros. Esa integridad al final serán unas reglas que queremos imponer, en las empresas lo suelen llamar reglas de negocio, que queremos que siempre verifiquen los datos. Hay diferentes tipos, desde dominio, integridad referencial, y terminaremos el tema con la parte más importante, que es qué son los triggers o disparadores, que también sirven, entre otras muchas cosas, para mantener algunos tipos de integridad. Vamos a ver el chiste que viene antes. Si los datos no cumplen ciertas reglas, pues no deberíamos permitir que esos datos existan. Eso es lo que van a permitir nuestras restricciones. Los diferentes tipos de restricciones, de dominio, de integridad referencial, triggers. Las dependencias funcionales he decidido no darlas porque creo que encima tenemos otro lunes fiesta, otro en el puente de diciembre. Así que me los voy a saltar y vamos a ver hasta disparadores. La idea es que una vez definidas esas reglas o esas restricciones de integridad, ya se ocupe la base de datos de que los datos cumplan esas reglas. Si hay inserts, updates que hacen que esas reglas no se verifiquen, pues el insert tendrá que fallar o el update tendrá que fallar, porque una vez definida la base de datos ya es responsable de que se cumplan esas reglas. Entonces, ¿qué son las restricciones de integridad? Pues aseguran que antes de poder hacer ciertas modificaciones de los datos, pues que esos datos no hagan que se pierda la inconsistencia o que no se cumplen esas restricciones. Os estaba diciendo que si se definen en la base de datos ya nos protege porque pues, la otra alternativa es que las comprueben los programas, pero ahora, ¿quién vigila que todos los programas cumplen las reglas de los datos? Habría que revisarse todos los programas y además hay programas nuevos que lanzan SQL a las bases de datos. Lo mejor es que ciertas reglas residan en la base de datos, así sea desde donde sea que nos conectamos, porque vale, muy bien, los programas hacen que los datos cumplan las reglas, pero ¿y si luego os conectáis con SQL Developer y lanzáis SQL fuera de los programas que no cumplen esas reglas? Pues produciríamos inconsistencias de datos. Vamos a empezar con las restricciones más sencillas, las de dominio. Luego vamos a ver qué es la integridad referencial, que son las foreign keys referenciadas a una primary key de la misma o de otra tabla, y otros tipos de integridad que se pueden forzar, por ejemplo, con triggers o disparadores. La primera tipo de integridad o condición sobre los datos es el tipo de dato con que definís cada columna. Por ejemplo, si decimos que la columna edad es de tipo entero, cuando en el insert o en el update, cuando queréis poner una edad, no podéis poner una dirección, tendréis que poner un número. La propia base de datos ya no te deja poner vamos a decir, una cadena de caracteres. Además, cuando se los ponemos en el insert, acordaos que los enteros van sin comilla simple. Como le pongáis algo con comilla simple y algo que tenga caracteres que no sean dígitos, pues ese insert va a fallar. ¿Por qué? Porque no cumple con el primer restricción de dominio, que es que en los campos de tipo entero me tenéis que poner dígitos, me tenéis que poner números y no textos. Lo mismo, si el campo es fecha, tampoco me puedes poner un 22, me tendrás que poner un 22 de diciembre de tal año, eso sí. O no puedes poner un nombre en un campo tipo fecha o en un campo tipo entero. Bueno, además del tipo de dato, nosotros podemos, entre comillas, crear nuestros tipos de datos.
basados en los tipos de datos estándar. Luego, aquí las bases de datos son diferentes. En Oracle se llaman dominios a nuestros propios tipos de datos, además les podemos poner nuestras propias restricciones a esos tipos de datos. Esos dominios tendrán la peculiaridad de que luego podrán ser tipos para definir columnas. En DB2, por cierto, no se llaman dominios, se llaman identity columns. No, se llaman tipos abstractos de datos. Bueno, pues en Oracle se llaman dominios. Imaginaros que vais a tener campos en pesetas, saldos, por ejemplo, en pesetas, otros saldos en euros. Los dos por detrás son un tipo numérico, por ejemplo, de 12 dígitos enteros y 2 decimales. Pero si les creamos un dominio, esas columnas para la base de datos serán de diferente dominio, de diferente tipo. Esto podrá, por ejemplo, prevenir que hagamos en una select sumar algo en pesetas con algo en euros sin antes hacer una conversión o de tipo de dato. Bueno, los dominios en Oracle se pueden crear, se pueden borrar, se pueden también modificar. Siempre se basan en otro tipo inferior, numérico, tienen un nombre y ya podremos definir columnas, una columna ahora que sea, por ejemplo, tipo euros o tipo pesetas. No todos los sistemas gestores de bases de datos se soportan, pero Oracle, en PostgreSQL sí, y en Oracle tenéis algo parecido a los domains. Bien, más allá del tipo de dato y de los dominios, lo que normalmente entendemos por restricción de dominio son las restricciones check, que se añaden en el create table o más adelante, una vez que ya la tabla está creada, se pueden añadir con un alter table add y añadimos una check constraint. Una check constraint es una condición sobre que deben verificar los datos, las filas, donde además podéis utilizar toda la potencia de SQL, el lenguaje SQL, por supuesto, para poner esas restricciones sobre los datos. Aquí, por ejemplo, que tenemos una tabla de líneas de pedido, order items, donde tenemos una columna estupendamente. Bueno, el propio not null también es una restricción de dominio. Aquí no podemos poner un null. Bien, y aquí en la cantidad de pedidos es un tipo smalling, un entero pequeño, es obligado ponerlo, es requerido, pero le tenemos que decir check que esta columna menor o igual que 100. Como se nos ocurra poner en un insert o en un update a esta columna, a cualquiera de las filas, algo mayor que 100, pues fallará. Porque esta restricción la va a garantizar, la va a comprobar la base de datos cada vez que hagáis alguna modificación a alguna fila en esta columna. También podemos poner restricciones más complejas, con AND, OR y NOT. Lo que pasa es que si la restricción incluye a más de una columna, ya, igual que acordaros con la primary key, ya no lo podéis poner en la misma, a la vez que estéis definiendo la misma columna. Acordaros que también aquí la clave primaria, la clave primaria de order item, por ejemplo, es número de artículo, número de pedido. Luego os cuento un poquito más sobre esta tabla. Es un muchos a muchos entre pedidos y artículos. Pues aquí no puedo poner primary key, aquí no puedo poner primary key. Por cierto, me faltaría poner la primary key, porque si no, no puedo vivir. Primary key y la primary key tiene que contener order número y tiene que contener artículo. Porque en una línea de pedidos sí que querré tener puedo tener varias líneas de pedidos, es decir, en el artículo 100 yo quiero pedir unos pantalones con su código de número de artículo de pantalones, unos calcetines, esto es como un carrito de la compra, ¿vale? Entonces sí que
Y además, los pantalones, que tendrán un número de artículos, los podré incluir en varios pedidos, porque si no, solo los podría pedir en un pedido. Vale, bueno, pues acordaros que aquí no algunos de vosotros me poníais primary key en las dos columnas. No, hay que añadir coma, me falta la coma, por cierto, como una columna más la clave primaria. Pero ahora estoy hablando de las check constraints. Aquí tengo una restricción que incluye o que el número de artículos sea menor que 50.000 o que la cantidad de pedidos sea menor que 10. Bueno, esto es una regla de negocio. Nos ha dicho el jefe que esto tiene que verificarse para todas las filas porque así se funciona aquí y es una restricción. Vale, en este tipo de restricciones que atañen a varias columnas no se puede definir antes de la coma que define la columna, hay que añadir coma, igual que decimos coma, ¿cuál es la clave primaria? Coma, me añado una nueva check constraint. Le pongo nombre a la restricción. Entonces el nombre de la check constraint, que luego la podéis buscar en el catálogo, esas tablas del diccionario de datos, podréis luego ver las restricciones definidas. Check. ¿Dónde se cierra el paréntesis? Estaba mal, gracias. Al añadirle la clave primaria, ahí se cierra. La acabo de poner ahora antes del punto y coma que cierra la instrucción SQL. Gracias, Zen, por avisarme. Bien, pues nada, lo dicho, check, abro paréntesis y puedo poner varias condiciones. Esto es el lenguaje SQL y puedo poner varias condiciones sobre las columnas de la tabla conectadas con AND, no, OR, NOT, y no os voy a poner ningún ejemplo, pero incluso podríamos poner integridad, podría poner subconsultas, que el número IN, y a mí hago una select, una lista de números, o not in, que no esté en esta lista, podría utilizar toda la potencia del SQL. Eso no significa que eso sea bueno, porque eso es claro, cada vez que insertamos una fila en la tabla, se van a comprobar las check constraints. Si es una subconsulta, se tendrá que ejecutar la subconsulta y eso hace que el insert sea más caro. Pero si el insert, los valores de la fila que vamos a insertar no cumplen estas condiciones, el insert fallará. Y te dará un SQL code negativo y un mensajito algo así como que no te deja insertar porque la fila que quieres insertar viola las restricciones de integridad, no referencial, esta es integridad de dominio o restricciones check. ¿Vale? Ya es la base de datos responsable y siempre se van a cumplir. Una vez creada la tabla, podemos añadir más restricciones con un alter table, add, constraint, nombre de la restricción, y además, por favor, que el orden número mayor o igual que 0. No queremos números de pedidos negativos. Bueno, pues una vez que hagáis este alter table y se haga un commit, ya no podemos tener orden números negativos. Por supuesto, si ahora mismo los tenemos en la tabla, el alter table fallará. No podemos definir una restricción check si los datos actualmente no lo cumplen. Pero, pues vale, pues los ponemos a todos positivos, ya nos deja añadir la check constraint. Ya entonces, una vez añadida, podemos estar seguros de que todos los order números, ninguno va a ser negativo, porque el que lo intente poner negativo va a fallar. ¿Alguna duda? Bien. Es decir, si ya existe la tabla, podemos añadir más restricciones de dominio o restricciones check con alter table add. Igual que podéis también añadir una clave primaria o una clave ajena si todavía no se creó con el create table. Con alter table modificamos la definición de la tabla, en este caso para añadir una restricción check. ¿Vale? Y siempre va a ser check, tal columna, mayor, menor, comparado. Ahí entra todo lo que hemos visto en el tema de SQL, comparado incluso con otra columna de la misma tabla también. Bien, repito, no se puede definir una restricción si los datos no lo cumplen. Tendríamos que modificar los datos para poder definir la restricción check y ya es la base de datos la que lo comprueba. No me he metido en el tema de rendimiento, pero efectivamente si ponéis restricciones check con subconsultas,
te va a decir el administrador de la base de datos que dónde vas, que esto te va a penalizar seriamente el rendimiento de los insert y de updates también sobre esas columnas, porque cada vez que añadimos una nueva fila, la base de datos lo va a comprobar. Si esa comprobación es cara, estaremos encareciendo las sentencias de inserción de filas insert. Bueno, otra manera de hacerlo es definir restricciones check en los dominios y luego, pues, esos dominios, os comenté antes, que eran como tipos de datos de columnas. Y si esas restricciones van con los dominios, todas las columnas del tipo el dominio aquí es número de cuenta, tendrán que cumplir sus restricciones puestas sobre ese dominio. En este caso, el número de cuenta no puede ser nulo. Bueno, la otra manera es haber pues, definido el número de cuenta con el tipo y poner not null, es lo mismo. Pero hay otras que no se puede poner con el not null. Por ejemplo, nos dicen las cuentas solo pueden ser corrientes o de ahorro. Bueno, pues el tipo de cuenta, creamos un dominio tipo de cuenta, al que añadimos una restricción check. La restricción check tiene también su propio nombre y que se compruebe que o es corriente o es ahorro. No puedo poner de cuenta de amiguetes, no. Tiene que ser o corriente o de ahorro. Si pongo otro valor, fallará la modificación. Porque esto es una regla de negocio y la hemos implementado en la base de datos con una restricción check. O que no podemos pegar un precio por hora menor que el sueldo mínimo. Pues vale, pues miramos cuál es el sueldo mínimo y en la columna sueldo por hora, que por detrás es un numérico 5.2, pero le creamos un dominio que se llama sueldo por hora con la restricción de que sea mayor que el sueldo mínimo por hora legal, en este ejemplo puede ser 4. Luego creamos la columna que se llama sueldo por hora, nunca le podréis poner un valor menor que 4. No os dejará la base de datos. Luego vienen los nulos, tenemos que hablar un poquito más de los nulos, porque simplemente decir a cada columna si admite nulos o no, o sea, not null significa que es un valor requerido, que hay que darlo en el insert, y nullable, pues que no es requerido, si no lo das, pues coge el valor por defecto null. Por otro lado, tenemos, las columnas pueden ser no nullables o nulables, o tenemos también el not null with default, que lo que quiere decir es que si tú no se lo das, no pasa nada, te pongo un defecto, el defecto que yo quiera. Así tampoco será nulo, aunque no se lo des en el insert, pero pondrá el valor por defecto. Por ejemplo, pues la comisión, pues si no se la doy, que no sea nulo, que sea 0 por default, podemos poner comisión default 0. Bien, pensamos que es lo mismo insertar en una columna phone el valor null sin comillas, que eso sí que es el nulo, y el valor comillas comillas, que sería el carácter, la cadena de caracteres sin caracteres, si queréis el string vacío. ¿Es lo mismo? No, igual que tampoco es lo mismo que insertar null entre comillas simples. Es otra cosa diferente al nulo. El nulo es null sin comillas. Si es comillas, ya es la cadena de caracteres null, que es otra cosa. Entonces vamos a hablar un poquito de estos nulos. Lo mismo en los campos del insert que no le hemos puesto entre paréntesis. Primero tenéis que tener aquí todos los no nulables o que sean with default. Si no, va a fallar el insert. Pero los no nulables, si no los ponéis, no pasa nada. Cogería el valor null, desconocido. ¿Qué pasa con los nulos cuando los ponemos en una función de columna o agregación? Por ejemplo, si hacemos la suma de comisiones, ¿qué pasa con las comisiones nulas? ¿Qué pensáis? Pues que se ignoran las funciones de columna, ignoran los nulos.
como si no le hubieras puesto nada, excepto count asterisco, que lo que hace es contar las filas. Aunque la fila sea todo nulos, es una fila, te la cuenta. Pero para el máximo, el mínimo, la media, la suma, el nulo es ignorado. Por otro lado, los nulos son siempre distintos. ¿Qué pasaba en el join cuando tenías código de departamento nulo y hacías el join con la tabla de departamentos? Pues que ese nulo no casaba con ninguno y no salía en el join. Hombre, si haces un left outer join, sí. Si haces un outer join, este está a la izquierda y es left outer join, aunque no casa, sí que se añade. Eso era el outer join, con nulos en las columnas de la otra columna. Perdón, de la otra tabla. Pero incluso, ¿y si en la columna de join tienes nulo y en la otra columna de join tienes nulo? ¿Nulo es igual a nulo? Falso. Un nulo también es distinto. O sea que en un join ni siquiera casarían los nulos con los nulos. ¿Por qué? Porque un nulo es diferente a cualquier cosa. Incluso es diferente a otro nulo. Dicho de otra manera, nulo comparado con lo que sea es falso. ¿Vale? Bien. Sin embargo, curiosamente, cuando agrupáis, por ejemplo, por departamento, todos los señores que tienen departamento nulo pasan a ser un grupo. Ah, curioso, pero no me habías dicho que eran diferentes. Sí, pero sí que se agrupan juntos. Aunque los nulos sean diferentes, si tú agrupas por una columna, todas las filas que tienen el mismo valor en esa columna se agrupan juntos, los que tienen nulo también. No hay un grupo por cada uno que es nulo. No. A pesar de que los nulos son distintos, sí se agrupan, sí pueden, al agrupar sí que pasan a ser del mismo grupo. Y sí que también se ordenan. Por otro lado, cuando operamos un nulo, el desconocido es absorbente, es decir, nulo operado con lo que sea, desconocido más por dividido, sigue siendo desconocido. Lógico, si algo desconocido le sumo 7, sigue siendo desconocido. Es decir, se propaga ese álgebra de Boole, que el SQL al final es un álgebra de Boole, donde hacemos uniones, intersecciones, seleccionamos subconjuntos, que son las filas que estáis consultando, pero extendido a un álgebra de lo desconocido, que a la hora de tener nulos, que además se propaga al operarlo. Vamos a ver algunas curiosidades que nos pueden pasar, que en algunos clientes reales hay sitios donde dicen prohibidos los nulos. ¿Por qué? Porque luego pasan cosas raras. Bueno, si los entendéis bien, no tendrían por qué pasar cosas raras. Pero a ver qué cosas raras les pasan a los que no los entienden bien. Imaginemos que A es el salario, B es la comisión y queremos la suma de todos los salarios y de todas las comisiones, es decir, lo que nos va a costar pagar a final de mes a todos nuestros empleados, con sus salarios y sus comisiones. Venga, pues vamos a sumar a los salarios. Acordaos que la suma ignora los nulos, 2 más 4 es 6. Vamos a sumar la columna B, que son las comisiones. 5 más 3, 8, más nulo se ignora, 8. Aquí parece que un nulo es un 0, pero cuidadito, un nulo no es un 0, ahora veréis por qué. Pues parece que nos va a costar 8 más 6, 14. Pero, ¿y si al programador le parece más sencillo decir, venga, pues dame la suma de los salarios más comisiones? Es decir, de lo que cobra cada uno. Vamos a ver, pues sí, 7 más 5, perdón, 2 más 5, 7. Más nulo más 3, ¿cuánto es nulo más 3? Nulo más 3 es nulo. O sea, 7 más nulo, más, que es 4 más nulo. 4 más nulo es nulo. Es decir, al final nos queda 7. Desde luego muy distinto a hacer la suma de A más la suma de B. Por otro lado, tampoco es lo mismo cuando las columnas son suma de A más B es la suma de 7 más null, la suma ignora los nulos, pues queda la suma de 7 y nada más es 7. ¿De acuerdo?
Pregunta Gonzalo, si sumas 7 a null, ¿es null? Claro que sí. No, pero lo que he dicho aquí es que las funciones de agregación ignoran los nulos. Ignoran los nulos significa que cuando le aparece un null dice, va, pues paso de este no le sumo, ni lo agrego, ni le calculo el máximo. Lo ignora. Entonces la línea de abajo, ¿qué línea de abajo? Donde pone, vale, pero es que eso no es una función de columna, eso es un operador. Null más 7 es un operador y nulo operado con lo que sea es nulo. Claro, por eso 3 más, nulo más 3 es nulo y por eso 4 más nulo es nulo. Pero sum ignora los nulos. Entonces, a ver qué cosas me estás poniendo aquí que no son nulos. 7. Todo lo demás es nulo, lo ignoro. Por eso, suma de A más B me da 7. Es 7 más dos cosas que son nulos, luego los ignoro. Decía aquí, repito, todas las funciones de columna ignoran los nulos, excepto el count asterisco que te cuenta las filas tengan nulos o no. Bien. ¿Entendido entonces que no es lo mismo suma de A más suma de B que suma de A más B? Si hay nulos, no. Aquí podíamos haber puesto suma de, ¿os acordáis de la función coalesce? En Oracle es NVL, que te da el primer valor no nulo de una lista de valores. Pues aquí me pone suma de NVL de A, 0 más NVL de B, 0, pues si A es nulo, no es nulo, te dé A, y si no, 0. Si hubiésemos puesto, no sé si entendéis lo que estoy diciendo, no sé si a ver cómo puedo añadir aquí algo para escribir. No sé cómo escribir, un momentito. Voy a añadir. A ver, no se ve esto. Disculpad un segundito. Me voy a hacerlo a lo fácil. Me copio un texto y lo pego. A ver, otra cosita que quería hacer es poner, pues, la suma de NVL. A mí me gusta más poner cuál que es más, pero este es el que os va a funcionar en Oracle. De A, y si es nulo, pues me das un 0. Y, perdón, más NVL de B. Si tenéis nulos, pues estas funciones os ayudan a que no pasen cosas raras. ¿Esto cuánto daría? Pues vamos a ver. Suma de 2 más 5, 7. Más la segunda línea. A es nulo, pues esto da 0. B es nulo, no, pues doy 3. Entonces sería 7 más 3, 10. A ver la tercera fila. ¿Esto es nulo? No, pues doy A, que es 4. ¿Esto es nulo? Sí, pues doy 0. Entonces sería 14. Ah, pues ahora sí que nos daría lo mismo. No sé si hemos entendido. Normalmente cuando las columnas pueden ser nulables y las vais a operar, podéis prevenir el operar con un nulo que absorbe ese desconocido con funciones para que te den algo no nulo. Si en el caso de que sea nulo, pues en el caso de numéricos que sea 0, si son cadenas de caracteres, pues que te dé la cadena blanco. ¿Hay alguna forma de decir SQL que automáticamente ponga nulos a los valores por defecto? Bueno, el valor por defecto, si la columna es no le pones nada, no le pones not null y no le pones with default otra cosa, por ejemplo, with default 0, y no se la das en el insert, por defecto es nulo.
por ejemplo, números sean 0, cadenas de caracteres, vale, pues sí, esta función. La hemos visto como coalesce, o también puedes poner un case A is null, then 0, o algo así. Bueno, pues para no tener que ponerle siempre, pues lo suyo hubiese sido poner a la función, a la columna comisión, el with default 0. Así, cuando no te ponen la comisión, por defecto es 0. Incluso podrías ponerle not null with default 0 a la columna comisión. Tú entiendes que si no le has puesto comisión es que no tiene comisión y que es 0 y no te aparecerán estas anomalías que pasan con los nulos. ¿Vale? ¿Sí? Más dudo, pero si de momento la columna es nulable, que sepáis cuando operáis con columnas nulables que os pueden pasar estas cosas. Luego tenéis, por ejemplo, los outer joins, que las filas que no casan, y las que tienen nulo en columna de join no casan, también aparecen. Por ejemplo, teníais un ejercicio que os decían, dame el número, cada empleado con la suma de horas, y si no tiene hora, y si no está en ningún proyecto, pues que salgan 0 horas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues me lo habéis preguntado varios grupos y os he dicho, pues hay varias formas. Primero con un left outer join, que salgan todos los empleados, con distribución, y así los que no casan con ninguna distribución, le podéis poner algo así como NVL de la suma de horas, coma 0, porque, por cierto, la suma, si todos son nulos, por supuesto que tenéis que luego que agrupar por empleado, ¿eh? Pero para ese empleado que todo solo tiene nulos, porque no casa con ninguno, si solo tiene nulos, la suma sí que te devolvería nulo, y usando este tipo de funciones, oye, si la suma es nulo porque solo tiene nulos, pues ponme un 0. Y la otra manera, pues es haciendo una unión, el nombre, coma, 0 sin comilla ni nada, porque es numérico, from empleados, where DNI, podéis usar una subconsulta, por ejemplo, not in, select DNIs de distribución, que son los que sí que trabajan, ¿no? Y los que no trabajan, pues les pones literalmente su DNI, coma 0. Bueno, pero con left outer joins y jugando con los nulos, incluso con estas funciones, la que por cierto hemos visto en clase es coalesce, que es más estándar. NVL solo funciona en Oracle. Los que os habéis pasado a Oracle, la podéis utilizar. Es más estándar el coalesce o bueno, el values también, o usar directamente una expresión case, pero bueno, estas son más rápidas. ¿Más dudas sobre nulos? Bueno, otro tipo de restricción que no se me podía olvidar es las restricciones de unicidad. Ya hemos hablado de que es la clave primaria, que es una clave única y no nula. Ya sabéis que no puede haber dos filas con la misma clave primaria, pero cuando hay varias claves candidatas, es decir, que también tienen que ser únicas, acordaos que elegíamos la clave primaria entre el conjunto de claves candidatas, pero no podemos decir que también el nombre y apellido sea nulo, que también el DNI sea nulo y que también el número de estudiantes sea, perdón, nulo no, único, quiero decir, sea único y que también el número de empleados sea único. Si nos dicen que tiene que ser único, deberemos forzar o decirle a la base de datos, oye, que además de la clave primaria, que seguro que es única, que puede ser, por ejemplo, el DNI, además el número de empleado también debe ser único, porque me ha dicho mi empresa que no puede haber dos empleados con el mismo número de empleado. ¿Cómo implementamos esto? Bueno, pues esto se implementa con los índices únicos. Todavía no os hemos contado los índices. Aparte del diseño de tablas, también es muy importante el diseño de índices, normalmente por rendimiento, pero también para definir las restricciones de unicidad. ¿A cuáles se las pondremos? Pues a todas las claves candidatas, a todas las claves que no deben repetirse en dos filas.
Por supuesto, la clave primaria ya tiene un índice único, se crea automáticamente, pero lo demás nosotros podemos añadir más índices únicos. Con create unique index on la tabla, los índices se crean sobre una tabla, y paréntesis las columnas que forman parte de la clave del índice. Vamos entonces a otro tipo de integridad muy importante. Hemos visto de dominio, hemos visto de unicidad. Quizá alguna de las más importantes es la integridad referencial, que se define creando una foreign key referenciada a una primary key, por ejemplo, de otra tabla. Esta trampa no la tenéis en el PDF porque la he añadido esta tarde, pero me ha parecido que es con los diseños de tablas que estáis trabajando. Por ejemplo, el empleado tiene una columna departamento, que es WordDev, el departamento en el que trabaja. Este podría ser una foreign key, referenciado a la primary key. La tabla de departamentos tiene una clave primaria que es código de departamento. Aquí se llama dept. Por supuesto, porque no es el código de departamento, es único en la tabla de departamentos. Pero en la tabla de empleados el código de departamento es único. Pues no, si aquí tengo 100 empleados de formación, aquí aparece formación 100 veces. ¿Puede ser nulable? Sí, podría ser nulable. Podría decir que el departamento en el que trabaja, de momento puede ser desconocido. Yo te empleo, inserto la fila y ya te asignaré el departamento más adelante. Puedo ponerlo nulable. Es decir, una foreign key, lo que estoy diciendo es que sí podría ser nulable o no, eso ya no depende de la integridad referencial. Sí que puede tener valores repetidos, evidentemente, o sea, no es una clave primaria, pero lo que dice esta fuertísima restricción, si aquí definimos una foreign key referenciada a la tabla de departamentos, estaré diciendo todos los valores no nulos deben de existir en la tabla padre. Toma ya, ¿qué acabo de decir? Pues que el departamento que pongo aquí tiene que existir en la tabla de departamentos. Que no te puedo poner en un departamento que no exista en la tabla de departamentos. Eso es lo que hace una foreign key. ¿Y cómo fuerzo esta importante restricción? Pues también en el mismo create table o más adelante en un alter table add. Le estoy diciendo foreign key en la tabla de departamentos, paréntesis, en la columna, la foreign key es sobre esta columna. Foreign key, si en castellano sería clave ajena, clave externa. El WordDev, references department. No me hace falta ni decirle que en la clave primaria de department ya se entiende que tiene que existir en la clave primaria de department. ¿Vale? Es decir, WordDev puede ser nulo. Fíjate, aquí sí que puede ser nulo. No le he puesto el not null. Sí que puede. ¿Puede repetirse? Por supuesto, no he puesto ahí un unique, ni definido un índice único. Es que no debe ser único. Yo puedo tener varios empleados en el mismo WordDev que trabajan en el mismo departamento. De la tabla de empleados. Pero importantísimo, referencias department, estoy diciendo, empleado es una tabla hija de departamento. ¿Por qué? Porque le he definido una restricción de integridad referencial, es decir, una foreign key. Y ahora intentar poner a algún departamento, a un empleado en un departamento que no existe en la tabla de departamentos. No os va a dejar. Esto tiene implicaciones muy fuertes. A la hora, por ejemplo, de cargar los datos, ahora hay que hacerlo en un orden, porque si cargáis primero los empleados, a ver, este departamento no existe, pues no inserto. Otro departamento, no existe su departamento, no inserto al empleado. Como empecemos a insertar los empleados, fallan todos los inserts. Hay que insertar primero los departamentos y cuando ya tengamos datos en la tabla de departamentos, ya luego habrá que insertar a los empleados, porque cada insert comprobará que su departamento exista en la tabla de departamentos. Esa es la foreign key, es decir, esa es la regla de integridad referencial. ¿Alguna duda? Porque esto es importante.
En diseño va a ser todavía más importante, porque en el diseño del modelo relacional daremos las relaciones más una lista de restricciones, entre ellas las reglas de integridad referencial. ¿De dónde vendrán las reglas de integridad referencial? Vendrán de las relaciones uno a muchos. Vamos a ver que esto es más fácil de lo que parece. Un empleado, ¿en cuántos departamentos trabaja? En uno. Ahí le pongo la columna para decir en qué departamento. Y sin embargo, en un departamento, ¿cuántos empleados trabajan? Muchos. Bueno, eso que lo dibujaremos en un diagrama entidad-relación, luego se implementará con una regla de integridad referencial. Esto es una relación uno a muchos. Si el empleado trabaja en un departamento, si no lo tiene, le tengo que añadir un campo con la clave primaria del departamento, del mismo tipo. Sí, es importante, esto tiene que ser del mismo tipo que la clave primaria del departamento. Si esto es un char3, tiene que ser igual, un char3, no puede ser un date. Porque si no, no podría, repito, si no nulo existir en la clave primaria de la tabla padre. Bien, pues tienen que ser del mismo tipo. Si no está creada, se lo añado. Y como solo puede tener uno, pues cuando inserte la fila le dé la clave de cuál es su departamento. ¿Vale? Importantísimo. Luego eso en el modelo relacional pondremos una flechita de WordDepth a la clave primaria del department. Esa flechita indicará que esto es una foreign key y cuando se implementa la base de datos hay que definir esa regla de integridad referencial. ¿Dudas? Un momentito para preguntar. Bueno, sí, os voy a contar más cositas. ¿Esto qué implica? Por cierto, aquí me falta... me falta cerrar otra vez el create table, ¿verdad? Bien. Porque ya no hay coma, ya no hay más restricciones. Aquí si la clave primaria se pone una sola vez porque es una sola columna, con la columna pues ya no nos falta nada. Sí, ¿qué más os iba a contar? Esta parece inocente foreign key. ¿Qué nos obliga a comprobar cuando insertamos un empleado? Pues, por ejemplo, cuando insertamos un empleado, sí, nos obligará, la propia base de datos lo hará, hacer una especie de, a ver, ese dato está en la clave primaria del department. Eso lo hará muy rápido porque department es clave primaria y por lo tanto está indexada con un índice único. Lo pueden mirar en el propio índice súper rápido, no se tiene que recorrer toda la tabla. Mira en el índice. Estupendo. Cuando inserto, se mira en la tabla padre si existe. Si a un empleado le modifico el WordDepth, también tengo que mirar si el nuevo valor, si no es nulo, que exista. Por lo tanto, volverá a buscar en el índice sobre el del código de departamento si ese nuevo código existe. Si no existe, falla el update. Sin embargo, cuando deleteo un empleado no hay nada que comprobar. Por otro lado, ¿qué pasa cuando modifico la tabla padre en department? Pues nada, ¿le puedan insertar nuevos departments? Sí, no hay nada que comprobar. Pero ¿le puedo modificar el código de departamento a un department? Pues no mientras tenga filas dependientes. Mientras tenga filas en ese departamento. ¿Puedo borrar un departamento, por ejemplo, formación, que tiene filas dependientes? Por ejemplo, que en empleados hay 100 empleados en formación. ¿Qué pensáis? ¿Puedo borrar el departamento de formación? No, porque se violaría la integridad referencial. Aquí habría 100 empleados cuyo WordDev es formación y dejaría de existir formación en el padre. Ya no se cumpliría la regla de integridad referencial. Que vuelvo a repetir una vez más, significa que este valor o es nulo o existe en la clave primaria de la tabla padre.
Entonces, pues ahí, a la hora de crearlo, tendremos que decir una regla ondelete, cuando borro, ¿qué hago? Cascade. Cascade significa, pues borro al departamento y también a sus empleados. Con lo cual estaría un delete del departamento, borrar al departamento en la tabla de departamento y a sus empleados en la tabla de empleados. Eso es borrado en cascade. O set null, perfecto, les pongo, mira, aquí vienen, en la integridad referencial, cascade o set null o no. ¿Esto qué significa? ¿Qué hago cuando borro o updateo en la tabla padre? Porque la regla, al definirse, se tiene siempre que verificar. Cascade, borro al departamento y en cascada a sus empleados. Set null me deja borrar al departamento de formación y a sus empleados les pongo wordDev null, ¿vale? Pues si les pongo wordDev null, también se sigue cumpliendo la regla. Es otra solución. O el normal restrict. Falle el update del departamento mientras tenga empleados. Eso sería restrict, que es el defecto. Me voy un momento atrás porque había un diseño que me gusta. A ver, entre orders son los pedidos, esas compras que hacéis por internet. Y artículos, pues es una lista de cosas que vais añadiendo al carrito de la compra, ¿no? La lista de artículos. En una venta de una tienda, pues no sé, de deportes. ¿Qué relación hay entre pedidos y artículos? Eso lo veremos en el tema de diseño y lo tendréis que dibujar en un diagrama entidad-relación. Pregunta, ¿en un pedido puedo poner varios artículos? Pues sí, pongo varias líneas en el carrito de la compra, ¿no? ¿Y un artículo lo puedo poner en varios pedidos? Pues también. Entonces hay stock, ¿no? Es decir, entre pedidos y artículos hay una relación muchos a muchos. ¿Cómo se implementa en el modelo relacional una relación muchos a muchos? Pues se pone una tabla cuya clave primaria es la clave de pedidos, orden, la clave de artículos, las dos claves. La clave primaria son las dos. Y luego dos relaciones de integridad referencial, es decir, dos uno a muchos. Un muchos a muchos es una tabla y dos uno a muchos. ¿Por qué aquí la clave primaria de líneas de pedidos son las dos? Porque puedo repetir el número de pedidos, sí, número de pedido, compro unos pantalones, el mismo número de pedidos, añade unos calcetines y todo es el mismo pedido. ¿Y puedo repetir el número de artículo? Claro, en diferentes pedidos puedo volver a pedir otros calcetines. Lo que no puede ser, lo que tiene que ser único es la pareja. Por eso aquí la clave primaria es la unión de las dos claves. Pero el número de artículo de mi carrito tiene que ser de un artículo que exista y el pedido, que está en esa misma línea, tiene que ser un código de pedido que exista, porque si no, ¿qué es lo que le voy a vender? ¿Vale? Y luego otros atributos de la relación, como por ejemplo cuántos calcetines, cuántos pantalones, incluso podría ponerles más. Bueno, el precio no, el precio es algo que pondríamos en la tabla de artículos, no en la relación entre artículos y pedidos, que es en la línea de pedidos. La línea de pedidos es vuestro carrito. Tenéis varias filas, cada artículo de la línea de pedidos es una fila en esta tabla. De momento, para hacer un ejemplo, es 2, 1 a muchos, porque vuelvo a repetirme, el código de pedido es de un pedido que existe y el artículo también de un artículo que existe. Aquí, por ejemplo, esta regla de borrado, yo la pondría un delete cascade, porque si borro el pedido, no voy a comprar nada, borro el pedido, pues también debería borrar sus líneas de pedido, es decir, su carrito. ¿Vale? No las quiero. Sin embargo, esta otra restricción de integridad referencial no la pondría un delete cascade, la pondría un delete set null, tampoco me deja porque forma parte de la clave primaria. En este caso, la forinty no puede ser nullable por formar parte de la clave primaria, pero le pondría un delete set null, no, restrict. Si borro
los pantalones. Hombre, no puedo borrar pantalones mientras tenga pedidos de pantalones. Resuelve los pedidos de pantalones, devuélvelos, bórralos, devuelve el dinero, ofrece otra cosa. Y cuando ya no tengas pedidos de ese artículo, ya te dejaré borrar el artículo. Aquí no tiene sentido el cascade porque la liamos parda. Quitamos un artículo y borramos todas las líneas de pedido de ese artículo, nos hemos quedado sin un montón de clientes. ¿De acuerdo? Este sería restrict y este sería cascade. Este sí, si quiero borrar el artículo, ¿para qué quiero ver qué artículos tenía ese artículo? Pues bueno, que se borren en cascada. ¿Alguna duda? Bueno, parece que lo entendemos todo, qué bien. Bueno, ya os he contado las reglas de borrado. Los índices. Pues los índices sirven para garantizar la unicidad. Los índices, si son únicos, y luego tenemos índices no únicos que organizan otra vez los datos ordenados según la clave del índice. Por ejemplo, un índice ordenado por DNI. Pues tiene al final, vamos a ver algún dibujito, los índices pueden ser únicos o no. Vamos a ver un ejemplito mejor. Pues, por ejemplo, puedo tener un índice sobre apellido, nombre. Esto es un árbol B+, donde yo digo, a ver, el García Raúl, como esto está ordenado y balanceado, está ordenado, está por aquí, es menor que este, no, pues por a la derecha, y encuentro una página hoja con García Raúl y el RID, que es apuntador a la fila en la tabla, que tiene ese nombre y apellido. Este no es único, luego podría haber varios Raúl Garcías y entonces varios reads a diferentes filas, porque si no es único es porque puede tener repetidos. En lugar de un read o apuntador a la fila puede tener varios. Sin embargo, el número de teléfono, si decimos que es único, porque decimos que no puede repetirse, que cada empleado tiene un número de teléfono distinto, es una regla de negocio, pues le ponemos índice único. Ahora, cuando dices, ¿quién tiene este teléfono? Tú, solo puede haber un read. De hecho, el índice único es el que garantiza la unicidad de esa clave. Porque cuando intentas poner otro con el mismo teléfono, lo busca aquí, para cada vez que insertáis, por cierto, hay que poner un read en cada uno de los índices apuntando a la fila nueva. Porque si en la tabla hay 1.000.000 de filas, cada índice tiene 1.000.000 de reads, uno apuntando a cada fila, pero cada uno está ordenado según su clave. Eso hace que si buscas uno en particular, estos son los predicados del where, los encuentras volando, no hay que recorrerse toda la tabla, solo hay que llevar esa página de datos, digamos 4K, donde está la fila, a memoria y poder leerla o modificarla. Y no recorrerse toda la tabla a ver si tú te llamas Raúl García. Sirve para evitar sorts. Si tú dices order by last name, first name, hombre, pues si el índice ya lo tengo ordenado. Si son poquitos, hago las peticiones de estos pocos reads, los fetches, y ya están ordenados. Internamente se evita la ordenación. Ahora, encarecen a los inserts, porque vuelvo a repetir, por cada fila nueva hay que poner el read a esa fila en cada uno de los índices. Tampoco se trata de poner índices en cada columna. En las que haya que garantizar unicidad, sí, porque es la manera de hacerlo, crear un índice único. Bueno, entonces el propio Oracle, en cuanto ponéis una clave primaria, ya crea un índice único sobre esa clave. También se aconseja que las foreign keys también se indexen, desde luego no de forma única, porque podrían haber repetidos. ¿Pero por qué? Pues porque si borras en el padre tienes que ver si hay filas dependientes. Como no tengas un índice, en la tabla hija, por ejemplo, WordDept, si borro el departamento, ¿cómo sé si tengo empleados en ese departamento? Pues si tengo un índice, lo miraré muy rápidamente en el índice. Si no, me tocará recorrer toda la tabla a ver si hay empleados en ese departamento que quiero borrar. Y como la tabla sea grande, pues contar 0,001 milisegundos de CPU por fila, pero si son miles de millones de filas, pues es mucho. Si las tablas son pequeñas, da igual. Si son grandes, no. Que luego queréis borrar el índice, drop index. Si el índice era único,
también se elimina esa restricción de unicidad. Vale, bueno, de momento. Vamos entonces ahora a lo que entra. Hasta ahora hemos visto restricciones de dominio, restricciones de unicidad y, mucho más importante, restricciones de integridad referencial, las relaciones que implementan las relaciones uno a muchos. ¿Alguna duda más o empezamos con triggers? Venga, pues triggers. Trigger en inglés es el gatillo de una pistola y en castellano podríamos llamarlo disparador, por no llamarlo gatillo. En inglés es gatillo. Entonces, los triggers son objetos de la base de datos que se crean con create trigger y, igual que los create procedures de la práctica 4, en la 5 vais a crear varios triggers con create trigger. En realidad podéis poner create or replace trigger, porque si ya existe el procedimiento o el trigger, no te dice, no, no puedes porque ya hay un trigger que se llama igual. Venga, no, créate o reemplace. Si ya existe, que lo borre. Eso es muy típico cuando lo estás desarrollando y vas añadiendo cosas. Y lo reemplazas por este que estoy creando. Es otra manera de llevar lógica que puede estar en las aplicaciones, en los programas, pero también la podemos definir en la base de datos. Y, entre otras cosas, podrán servir para garantizar consistencias o nuevos tipos de integridad que las que hemos visto antes de dominio, check constraints y unicidad e integridad referencial no puede garantizar. Bueno, ¿qué es un trigger? Y luego os pongo ejemplos. Un trigger se crea en la base de datos sobre una tabla. Podemos decir un evento que es antes o después de un evento, es que se haga un insert o un update o un delete sobre esta tabla. Si se cumplen determinadas condiciones, me haces una acción que es disparar una o varias sentencias SQL o incluso me ejecutas este bloque programado en PL SQL. ¿Vale? Por ejemplo, cada vez que se aumente el sueldo a un empleado, ¿esto qué sería? Un update trigger. Cuando se haga update from la tabla set sueldo igual a algo, estás updateando, modificando esta columna. Pues quiero hacer algo. Evento, cuando se hace un update en el sueldo, se modifica el sueldo de un empleado. ¿El qué? Que se aumente automáticamente el total de gastos de la empresa. Pues vale. Pues si ese update es de verdad un cambio, pues que se me haga un update que me diga a ver qué empresa es, de qué empresa es ese empleado y que tiene un total de la suma de la masa salarial de sus empleados, pues me sumas, en este caso, el valor de después del update menos el valor de antes del update, es decir, la subida de sueldo del empleado. La suma a la columna total de suma de sueldos, que puede estar en otra tabla. Eso es mantener una de normalización. Tu suma total de sueldos no hace falta que esté en otra tabla. Si la pones en otra tabla repetida, es para que luego hagas selects rápidas, pero en realidad lo puedes también mirar mirando la tabla de empleados y sumando sus salarios. Bueno, pues no, lo quiero escrito, denormalizado, redundante. ¿Por qué? Porque le hago muchas selects al día. Muy bien, pues eso tiene un coste. Cada vez que modificas un sueldo, hay que hacer esa actualización. Repito, al final, antes o después de un insert update o delete, si pasa algo, condición, acción. En el caso del update, ahí tendremos que saber calificar cuál es el valor de después del update y cuál es el valor de antes del update. ¿Para qué? Para saber cuál es ese aumento. Bueno, para eso tendremos el new y el old. Old.sueldo será
el de antes del update, new.sueldo, el de después del update. Y puedo insertar o sumar al total de gastos el nuevo sueldo, new.sueldo, menos el viejo sueldo, menos old.sueldo, que esa es la subida. A ver este ejemplo 2. Al modificar los datos de un empleado, que se registre en la tabla de auditoría el usuario que ha realizado la modificación. Bueno, pues entonces cuando pase un update, me insertas en una tabla de auditoría una fila indicando quién, cuándo y cómo ha hecho eso. Incluso el valor de antes y de después, a ver qué ha modificado. ¿Por qué no? Y sería una especie de tabla de auditoría para ver quién, cuándo y cómo y qué cambio es el de antes y el de después. Sobre todo, estaría bien en datos que haya que auditar, como los salarios o los saldos. Entonces, vuelvo a repetir que es un trigger, pues ante un evento que es un insert, un update o un delete en una base de datos. Si sobre la tabla hay creado un insert, update o delete trigger y se cumplen las condiciones, entonces, ¡pum!, ejecuto el cuerpo, que es normalmente una o varias sentencias SQL o un bloque PL-SQL. Puedo poner incluso programación. ¿Dudas sobre qué es un trigger? Seguimos. Sintaxis, pues créate, opcionalmente, pero recomendable, o reemplace, trigger, nombre del trigger. Before o after. Es decir, el trigger se va a ejecutar antes o después de la modificación. Normalmente los before triggers son los que queremos que se ejecuten antes para comprobar la integridad, para evitar que el insert se haga. Fijaros que podríamos incluso hacer integridad referencial negativa. Eso no existe en SQL. Negativa quiere decir, antes decíamos, oye, que el departamento exista en la tabla de departamentos. Y si lo que queréis es negativa, por ejemplo, que no exista. Pues para eso no hay foreign keys. Pero puedo decir, antes de hacer el insert, me miras, ahí estaría la condición. Y si es antes y me pintas una condición, podréis incluso provocar un error que produzca que ese insert no se produzca. Ese insert es un before trigger, todavía no se ha insertado. Si hago un raise error, me haré rollback y el insert nunca será producido. O sea que puede evitar cierto insert, es decir, también hay triggers para integridad también de dominio y mucho más complicada que las check constraints, con mucha más potencia. Luego, los habituales serán after triggers, después del insert, después del update, pues me insertas en esa tabla de auditoría o me actualizas ese contador de empleados cuando inserto un empleado nuevo o cosas así. Entonces, el trigger puede ser o insert, o update, o delete. Cuando es update, tendré que decir que se dispare cuando update qué columnas. O sea, solo puedo, por ejemplo, solo si updateo el salario, si modifico el salario. Muy importante, el trigger siempre se crea sobre una tabla. Sobre una tabla puedo definir uno o varios triggers. También puedo definir varios triggers sobre la misma tabla. ¿Vale? Entonces, esta es la parte del evento. Si se ejecuta, nombre del trigger, por supuesto, si se ejecuta antes o después. Si se ejecuta o se dispara el trigger tras un insert, update o delete, update de qué columnas, on, sobre qué tabla creo el trigger. Ahora, la condición. Importante. ¿Voy a disparar el trigger para cada fila insertada o por cada sentencia insert? ¿O por cada fila deleteada o por cada sentencia delete? ¿Esto qué significa? Pues porque en un delete, por ejemplo, si no le ponéis where, podéis deletear varias filas.
quiero ejecutar el trigger, disparar el trigger para cada fila deleteada o para cada instrucción delete, aunque borre varias filas. Si es una sola vez. Si lo único que quiero es tener una auditoría de las sentencias delete, cuando hago un delete, quién la ha hecho y cuándo y sobre qué tabla, pues diría for each statement, por cada sentencia, no para cada fila deleteada. Pero si es que quiero es restarle 1 al contador de empleados para cada, de repente hago un delete que me borro 100 empleados, pues lo querré para cada fila. Pero restarle 1 por cada fila borrada, no por cada instrucción delete. Un delete puede borrar 100 filas. Luego, when. Si el empleado es de tal departamento, si la fila que estoy borrando o updateando o insertando, y aquí puedo ver los datos de la fila en la condición, con los calificadores new y old. El de antes del update y después del update. Los insert solo tienen new, porque antes no había fila. Y los deletes solo tienen old, porque después del delete ya no hay fila. Pero el update sí, el antes y el después. Puedo preguntarle cosas y poner condiciones. Si la condición se cumple, ¡pum! Esto es el cuerpo de disparo, la acción. Puedo poner un SQL o todo, incluso puedo poner un bloque PLSQL donde declaro variables, pongo el begin, podría poner bucles. No se aconseja porque los triggers también degradan el rendimiento. Cada vez que hago un insert tengo que disparar el insert trigger. Como esto se ponga a hacer bucles, los inserts tardarán más. Menos inserts por minuto, menos negocio. Si por ejemplo es de ventas. Que cuidadito también con los triggers. Decía un amigo mío, don't get trigger happy. Trigger happy son los pistoleros de gatillo fácil. Cuidadito porque demasiados triggers pueden ser buenísimos o pueden ser horribles. También pueden ser buenos para una regla de negocio temporal, que si gasto más de 1000 euros me dan puntos para un viaje, pero durante 2 meses. Cada vez que el antes menos el después o el insert de una nueva compra es mayor que tal, ¡pum! Pues que me inserten en una tabla para ponerme en un sorteo. Perfecto. ¿Que se acaba la oferta? Drop trigger. He puesto lógica de negocio y no he tenido que modificar ningún programa. Para eso también vale. Venga, entonces, before trigger, que se compruebe antes del propio insert. After trigger, que se dispare el trigger después de haber hecho la modificación. Ya lo he contado, vamos por partes. Enseguida vamos a ver ejemplos. ¿Cuándo se va a disparar? Pues tras un insert, un update o un delete. Si es update, update de qué columnas. Cuando se dispare. Quiero que se dispare el cuerpo del trigger para cada fila, insertada, updateada o deleteada, o por sentencia, que puede modificar varias filas. Cuidado porque es el defecto. O sea que lo normal es que nuestros triggers tengamos que ponerle for each row. Para cada fila insertada, no para cada sentencia insert. Acordaos que podéis hacer un insert con select e insertar muchas filas en una sola sentencia insert. Y la condición con el when, y aquí sí que es importante lo del old y el new. Si es un update, le puedo preguntar cosas, o por ejemplo, no puedo hacer subidas de más de 1000 euros de golpe. Entonces tendré que poner when, cuando disparo el trigger. Cuando el nuevo salario, es decir, new salario menos el de antes del update menos el old salario, mayor que 1000. Entonces sí, tendré que disparar el trigger, provocar un error que haga rollback de subdate. ¿Vale? O sea, por eso a veces, sobre todo en los when, y luego también, si quiero luego insertar en una tabla de auditoría, ¿qué quiero? ¿El valor de antes o el de después del update? Pues podremos poner
el dos puntitos old y el dos puntitos new. Ahora veremos cómo. Aquí tenemos un ejemplo. Me creo un trigger. Este es el nombre del trigger. Después de hacer un update de esta tabla de cuantía on esta tabla, tendré que decir cómo hago referencia a los nuevos, que el trigger es para cada fila, es decir, para cada fila updateada, no para cada sentencia update, que en el where puede haber varias. Si aquí viene el nuevo, si la nueva cuantía, es decir, la de después del update es menor que 5, pues inserto en otra tabla el new item número, es decir, la fila después de haber hecho el update, este vale el item número de la fila updateada, pero después, es decir, la del new, y además el momento actual. Por cierto, me falta cerrar paréntesis. Esta es una que os he puesto también esta tarde de ejemplo. Otras que ya teníais. Pues aquí tenemos dos tablas, una de inscripciones y una de conferencias. Las inscripciones son una conferencia, ¿verdad? Entonces, tengo que, una inscripción, tengo que decir a qué conferencia y el participante a cada conferencia. Aquí lo que está haciendo es mantener este campo inscritos. Las conferencias tienen un número de inscritos. ¿Cómo lo mantenemos? Pues cada vez que se inserte una inscripción, por ejemplo, a la conferencia de Big Data, pues tendré que ir a la conferencia de Big Data y sumarle 1 al número de inscritos de esa conferencia. Cada vez que inserte en inscripciones, le sumaré 1 a los inscritos de la conferencia donde se han inscrito. Y que se mantenga automáticamente. Vale, pues creamos un... En este caso, ¿qué es? Pues un insert trigger, porque quiero que se dispare cuando inserto en inscripciones. Después de insertar en la tabla de inscripciones, para cada inscripción insertada, es decir, para cada fila, que tengo que hacer un update de la tabla de conferencias y le sumo a 1 a la columna de inscritos, pero a todas las conferencias no, solo a la en la que se ha inscrito. Es decir, where acrónimo igual a los inserts solo tienen dos puntitos new. Porque, repito, antes del insert no había fila. No hay old, pero sí new. Es decir, la del acrónimo que estoy insertando. Esto es, que me estoy insertando con la conferencia de Big Data, pues se le suma 1 a las conferencias de cuyo clave primaria Big Data. ¿De acuerdo? De repente tengo 100 inscripciones de Big Data, pues inscritos de Big Data se le sumará 100, aunque los haya hecho en un solo insert con select. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos las conferencias, los títulos, los inscritos. Si inserto en inscripciones a Manolo en la conferencia 01, pues en 01 se dispara el trigger y le suma 1 a los inscritos de... Esto es el new punto acrónimo, es decir, del valor de la fila que estoy insertando. Where acrónimo igual a new punto acrónimo. A ese le sumo 1 en su valor de inscritos. ¿Entendido el new y el old? Es un poco complicado. Cuando os pongáis a hacer triggers, pues os costará un poquito al principio, pero enseguida lo pillaréis. Aquí estoy haciendo otra cosa. Después de insertar las inscripciones, solo si estoy insertando en esta conferencia, entonces
le sumo 1, pero solamente se la estaría sumando para esta conferencia. En este trigger solamente estaría manteniendo el contador de inscritos, pero si pongo un when, solo se disparará cuando la conferencia sea esta. Para las otras no se disparará y no se mantendrá el contador. Y luego podemos lanzar excepciones, que son los errores que se pueden, repito, provocar, y esto se suele usar en los before para provocar un error. Por ejemplo, before delete o una auditoría, normalmente pondré un when. Si no estás en la lista de los que pueden borrar, hago un raise error. Y antes de que se haga el delete, tengo un error, provoco un rollback y el delete, además le doy un mensajito y el delete no se produce. Estos son triggers para proteger integridad, con mucha más potencia que la vista anteriormente, diría más con toda la potencia que te ofrece el when. En el when puedes tener toda la potencia del SQL. Más cosillas raras. Tenemos aquí un objeto que tiene Oracle que no hemos visto antes, que son las secuencias. Las secuencias son contadores. Luego les puedes hacer a la secuencia, una vez creada con un nombre de sec nextval, pues primero te dará 1, luego 2, luego 3, luego 4. Cada vez que le hagas un nextval te va a retornar el siguiente número y le va a sumar 1 al contador de la secuencia. Bueno, estupendo. Tenemos una tabla de departamentos. Imaginemos que nos insertan departamentos con ID nulo. Por ejemplo, este insert no me da el ID. Este insert debería fallar, porque me falta el ID que es not null. ¿Cómo podemos hacer para que este insert, sin dar el ID, que además debería ser la clave primaria, no falle? Pues antes de hacer el insert, before insert on departamentos, si el valor que voy a insertar en el campo ID.id es nulo, que es lo que pasa en este insert porque no pongo el ID en la lista de columnas a insertar. Si es nulo, ¿qué hago? Le pongo el nuevo ID y que me lo dé la secuencia. Toma ya. Con lo cual yo no le doy el ID, me lo da la secuencia. Si va por 5, me dará el 6. Y al siguiente que inserto sin darle, me dará el 7. Y así sucesivamente. ¿Que se la doy? Perfecto. Ahora que no se la doy, la cogerá de la secuencia. Y esto lo hará el insert trigger. Como es un before insert, ya tengo un new ID. Estoy dándole en el trigger el valor de la columna ID que todavía no he insertado. Esto es un before trigger, pero que voy a insertar. Genero el valor del ID, ya no es nulo. En la tabla se insertará bien. ¿Queda claro? O si es muy complejo, me avisáis. Venga, más ejemplos. Ya estamos terminando. Bueno, esto es un trigger, nombre del trigger. Después de updatear en la tabla de empleados para cada fila, si el salario de después de updatear, es decir, el new.sal, disparo el trigger. Si el nuevo salario no es menor que 1000, el trigger no hace nada. Pero si el nuevo salario, es decir, el del después del update, no el de antes, para cada fila updateada es mayor que 1000, pues me inserto en una tabla de log, oye, ¿quién, cuándo, cómo, cuál es el nuevo salario? Es decir, aquí tengo el número del empleado, esto es de la fila updateada. Por cierto, estos 2.new y 2.old solo vale para los triggers for each row, porque este es el de la fila, que su modificación dispara el trigger, pues tiene un número, esta es la fecha de hoy, el nuevo salario, y luego pues está constante. El nuevo salario, 1200. ¿Vale? Si el nuevo salario es menor que 1000, pues no se ejecuta el trigger, solo
se insertan filas en esa tabla de auditoría cuando se ponen salarios mayores que 1000. Con update. Si queréis también con insert, pues hay que añadir también un insert trigger en la misma tabla. ¿Y qué pasa si entonces añadimos varios triggers sobre la misma tabla? ¿Cuáles se ejecutan antes? Pues está claro que primero los before triggers. Si hay varios before triggers, el creado antes se ejecuta antes. Si quieres que el segundo creado se haga antes, pues bórrame el antiguo y me lo vuelves a crear. Pasa a ser el último. Después después de los before triggers, se ejecutan las SQLs y ya se ejecutan los after triggers. Otra vez, si hay varios after triggers, ¿cuáles se ejecutan antes? Pues los creados antes. Luego Oracle permite una sintaxis más amigable, que es la que podéis usar. En lugar de crear varios triggers, podéis crear un mismo trigger para casos de borrado, inserción y modificación. Es decir, que es un solo trigger, nombre del trigger, antes de un insert o update o delete. Y en el cuerpo podéis preguntar, oye, si es delete me haces esto. Si es update me haces esto otro. Pero si es insert me haces esto otro. Y si es update, esto otro de acá. Mucho mejor en un solo trigger que no crear un update trigger, un delete trigger y un insert trigger. Lo podéis hacer todo en un mismo trigger sobre la misma tabla. ¿Dudas? Bueno, cosas que os podéis encontrar. No podemos modificar la tabla sobre la que está creada el trigger. Puedo modificar otras tablas, puedo insertar en otras tablas. Imagínate un insert trigger que si insertas te permite insertar en la misma tabla. Pues ese insert volvería a disparar el insert trigger, que volvería a hacer otro insert, que volvería a disparar el insert trigger. No, por favor. O peor, imaginaros que el cuerpo de update te permite modificar la tabla que se está modificando. Y ese update, por ejemplo, que antes del update te permite deletear esa misma fila. Vale, pues entonces ya el update no puede ir. Bueno, daría lugar a muchas paradojas. Desde modificar la tabla que ya estás modificando, deleteando, que ya no existe, provocar esos bucles de hacer una actualización que dispare otro trigger, o que dispare incluso el mismo trigger, peor todavía, hasta que se caiga la base de datos sin memoria. Pues no. Solución. En el cuerpo de disparo de un trigger no podemos modificar la tabla sobre la que se está haciendo ya una modificación, insert, update o delete, que está disparando este trigger. Es decir, si el trigger está on tabla, en el cuerpo de disparo no puedo modificar esa tabla. No deja. ¿Por qué? Pues podemos pensarlo más para evitar paradojas. Bueno, Oracle además tiene comandos para inhabilitar los triggers, un determinado trigger, alter trigger, disable. Disable significa, de momento no te dispares. Ahora voy a cargar 1000 filas, de momento no te dispares. Hago las modificaciones que haga, ahora mismo si he puesto disable, el trigger no se dispara. Puedo estar construyendo la tabla, haciendo cargas y el trigger no se está disparando. En cuanto quiero que empiece a dispararse, alter trigger, nombre del trigger, enable. Ahora ya sí, se vuelve a disparar este trigger cada vez que modifiques la tabla sobre la que se ha creado el trigger. ¿Que queremos desactivar todos los triggers de la base de datos? Alter table, disable all triggers. Se inhabilitan todos los triggers, todos los de la base de datos, no, todos los de esta tabla. Acordaros que sobre una misma tabla podemos crear varios triggers. Al revés, que de repente quiero que, ahora haré las modificaciones de la tabla, cargaré los datos, haré lo que quiera,
que ahora quiero otra vez que se disparen sus triggers. Alter table, nombre de la tabla, enable all triggers. Ya se vuelven a disparar todos los triggers. Cuidadito, a veces degradando el rendimiento de los insert update deletes, porque ahora además tienen que disparar sus triggers. Uso, pues he puesto varios ejemplos de uso. Desde, por favor, comprueba que el valor del insert es correcto. O los before insert, te genero este valor que anda nulo, no, pues te lo genero con una secuencia. O comprueba que está en esta tabla, que por eso lo hacían las foreign keys, pero cosas más complejas, que no esté en esta tabla, o que esté en esta tabla o en esta otra. Tengo muchísimas más posibilidades para restringir el dominio. Y si no se cumple, raise error y que se vaya para atrás la modificación, es decir, para integridad del dominio, para log, esas tablas de auditoría. Cada vez que modifico aquí, me inserto una fila, quién, cuándo, cómo y qué valores ha puesto, el valor del antes y del después del update, para una tabla de log o de auditoría. Para mantener de normalizaciones, ese contador de empleados de cada departamento, pues cada vez que inserto un nuevo empleado, a su departamento, es decir, al new.wordDepth, donde el departamento es new.wordDepth, le sumo 1 a su contador de empleados. Y así mantengo esos contadores que yo llamo de normalizaciones. Son datos redundantes, siempre te puedes ir a la tabla de departamentos, agrupar y contar cuántos departamentos tiene, cuántos empleados tiene cada departamento. Pero si lo quieres tener ya calculado en una columna, la puedes mantener con un trigger. ¿Vale? Digo, ¿con cuántos? Como digo, la media, la suma o cosas de este tipo. De normalizaciones. Mantener datos redundantes. Ya os contaremos en diseño que no son buenas, tienen el coste de las modificaciones que las tienen que mantener, pero luego si la estás consultando todo el rato, cada departamento, cuántos empleados tiene, cuál es su media, cuál es su suma, pues esas lecturas pueden ser más eficientes. Ahora, ¿merecen la pena? Pues si son cruciales, a veces sí se mantienen esas denormalizaciones y se pueden hacer con triggers. O se pueden actualizar al final del día, pero si las queréis actualizar al momento, una solución cara pero posible es con triggers. Pues creo que he terminado. Ahora, bueno, ¿cuándo no se deben usar triggers? Pues si lo que quiero es activar el dominio y lo puedo hacer con una check constraint o la puedo hacer con un foreign key, ¿vale? Pues ahí mejor usar la check constraint o la foreign key. Si es unicidad, oye, que ya existe, pues con una clave única mejor. Para integridad referencial, pues hombre, no, usa la foreign key. Ahora que la quieres negativa, que no esté, pues ahora ya eso ya no existe, pero lo podemos hacer con triggers. Ahora, imaginación al poder, se pueden hacer muchas cosas, pero en la vida real, don't get trigger happy. Al final también queremos, puede llegar a penalizar bastante el rendimiento de inserts y updates y deletes. O sea que se usen, son buenos, sí, cosas temporales, sin modificar aplicaciones, tan fácil como crear un trigger y luego cuando no lo quieras borrarlo. No hemos cambiado los programas. Para esas cosas pueden estar bien los triggers, pero para otras no. Para otras, siempre que no degraden el rendimiento de las actualizaciones y esté justificado, pues los vamos a usar. Y en la práctica 5, pues tenéis que crear unos triggers similares a los que os caerá en el examen. Vale, pues dudas sobre este tema, ya lo hemos terminado. La semana que viene, antes si no, luego viene el puente de diciembre, empezaremos el tema de transacciones. Para mañana en laboratorio, vuelvo a recordar para los que os habéis incorporado tarde, tenéis por un lado la entrega de la práctica 3 de SQL, si no la habéis entregado ya. Si la habéis entregado ya, genial, os ponéis con la práctica 4 procedimientos en PLSQL. Pero antes
test de SQL lo tenéis abierto de 4 a 6. Que lo suyo es que lo hagáis en menos de media horita y os pongáis con la práctica 4. Bueno, si no habéis terminado la 3, que espero que sí, acabáis la 3 y la subís. Y luego os ponéis con la 4. Si ya habéis acabado la 4 de procedimientos almacenados, también os podéis poner con la 5 de triggers. Ya hemos visto triggers. Y también tenéis que hacer un test para un proyecto de desweb para saber qué tal os ha funcionado el desweb. Vuelvo a recordaros que a partir de ahora, ya con procedimientos y triggers, el desweb ya no funciona. El desweb lo habéis usado para álgebra relacional y SQL, pero ya 4 y 5 tenéis que hacerlas con Oracle. Desweb no soporta triggers y procedimientos. Así que hay que pasarse al Oracle. Tenéis Oracle en el laboratorio, la base de datos se llama DBIC, esta es la nuestra, y os he creado ahí un usuario con cada uno de vuestros usuarios de web, se llaman igual, misma contraseña. O llevaros vuestro ordenador y lo hacéis con vuestro propio Oracle Express y os conectáis con SQL Developer, usuario System, dirección IP localhost, puerto 1521. Dudas, estaremos en laboratorio. Entonces, vuelvo a decir, mañana 2 test, el de SQL y el de opiniones sobre desweb. Os vuelvo a recordar que los test ya no se hacen. Os voy a poner ahora en el test donde pone campus virtual, os recordaré que os tenéis que ir a la pestaña de test y os llevará a otra asignatura virtualizada solo para test. Ya no nos dejan hacer test en la asignatura virtualizada. Cualquier duda, mañana estamos en el laboratorio. Y yo, pues ya me callo. ¿Alguna duda a los demás? Me quedo hasta las 6 con las cuestiones que me planteéis.